¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada, esta vez desde Paracas. Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Mario? Muy buenas noches, acá con estos vientecitos que siempre caracterizan a Una Paracas. suave Paracas. Una suave Paracas, así es. Ligera que ha terminado un poquito por refrescar el día, ¿no es cierto? Que ha habido un brillo solar bastante fuerte y además mucho movimiento acá porque se inició la CADE. Así es, efectivamente se ha iniciado una nueva edición de CADE, esta vez bajo el moto, el eslogan, un solo Perú, no más cuerdas separadas. Bueno, y por eso nos hemos trasladado hasta aquí, todo el equipo de Canal N, en nuestros programas, nuestras transmisiones y por supuesto los principales programas van a transmitirse desde aquí. Vamos a presentar a nuestros invitados para hablar un poco sobre lo que ha sido este primer día de CADE y desde luego también, cómo no, sobre la coyuntura política que está también igual de movida, con muchos vientos. Bueno, le damos la bienvenida a Gonzalo Segarra, él es director de Semana Económica, y Alfredo Torres, presidente de Ixos Perú. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Han estado ustedes en las sesiones de hoy día? Así es. Continúan todavía. Nos Continúan. hemos escapado un ratito para acompañarnos. Nosotros dejamos al ministro de Cultura, Salvador Solar, que parece que ha llamado bastante la atención. Es la primera vez que está, ¿no es cierto? Él aquí... La primera vez que yo recuerdo que habla en CADE, ha tenido un aplauso caluroso, digamos. ¿Y por qué? ¿En qué se ha centrado, digamos, el discurso del ministro? ¿Cómo ha sido este primer día? Bueno, creo que ha invocado digamos, al auditorio a pensar con miras al bicentenario en un país que explote su potencialidad cultural, etcétera, pero que también sea más amable con las personas, ¿no? No sé si te parece que ese es un... Sí, yo diría que lo que él ha planteado es que no tenemos por qué justamente andar en cuerdas separadas entre lo económico y lo social, digamos, ¿no? O sea, que el desarrollo económico y el respeto a los derechos humanos no son para nada contrapuestos, que el Perú debe ser una economía dinámica, pujante, creativa, y eso es lo que se ha logrado en los últimos 25 años, donde hemos logrado vivir mejor gracias a este desarrollo económico, pero que sin embargo no hemos logrado progresar en el ámbito social porque no convivimos mejor, porque hay más tensión, hay más problemas en el tráfico, en las redes sociales, hay polarización. Hemos descuidado lo público, ¿no? La esfera pública, el espacio de convivencia. O social más bien será, ¿no? Entonces lo que él invita... ¿Y fue por qué? O sea, trató de ahondar un poco más de qué es lo que está pasando, cuál es el origen, porque nos damos cuenta que todos estamos un poco más crispados. Bueno, se remontó a los años 80 y cómo, digamos, la política contaminaba la economía y cómo se planteó que hacerle más espacio a lo privado, en el sentido de la iniciativa privada, fue, digamos, la solución que en ese momento, en los 90, digamos. Claro. Pero que eso, digamos, en el tiempo ha ido en detrimento de esta esfera pública. Digamos, incluso en un momento dijo, creo que no debemos hablar de economía y política, sino de lo público y lo privado, ¿no? Así es. La verdad yo lo vi muy bien en términos políticos. Es decir, lo vi con una actitud... ¿Con ganas o con sí. Me hizo pensar en Macron, el presidente de Francia. Sí. Lo vi bien en las redes que alguien hablaba... Sí, Luis Jaime Cisneros, que es corresponsal de France Press, lo mencionó y me pareció, coincidimos en eso, ¿no? Que tiene esa capacidad de combinar y de plantear que no es contradictoria, digamos, como era antes la visión de la izquierda y la derecha, ¿no? Una izquierda que defiende los derechos humanos y una derecha que defiende el desarrollo económico. Él dice, ¿por qué? Hay que trabajar en los dos frentes, ¿no? Por ejemplo, habló de la mujer al final, que hay que darle más espacio a la mujer, ¿no? Que no es justo cómo se le trata. ¿Y tú piensas que esta colocación política es deliberada? Que, digamos, hay un proyecto detrás de... Yo creo que todavía no hay un proyecto, pero sí hay una vocación. Hay una vocación. Hay una vocación política interesante. Mencionaba Gonzalo el Bicentenario. En realidad la alusión al Bicentenario de parte del ministro no es casual, tiene que ver con lo que se ha propuesto esta CADE, digamos, discutir y sacar adelante, ¿no? Esa mesa en particular, ¿no? Era algo así como para llegar a un acuerdo hacia el Bicentenario, ¿no? O sea, creo que en el fondo a lo que apuntaba era al tema de la convivencia, ¿no? Y cómo el ministro del Solar lo remarcó, como a pesar de las cosas buenas que tenemos, de este crecimiento, de mejor situación económica, estamos crispados, ¿no? Entonces, en un momento dijo como con ironía
los peruanos tenemos todo eso y somos felices. Pero lo dijo con ironía, ¿no? Dijo, pero en realidad no somos felices porque nos estamos peleando todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí fue que desarrolló toda esta cosa del espacio público. Esta coyuntura política, jurídica, un poquito no estar crispados, ¿no? De repente ya podemos ir entrando a lo que ha sido, creo, la noticia del día, ¿no? Además de estar ocupados por lo que ha sido el primer día de CADE, y el presidente va a venir, entendemos, para el cierre, ¿verdad? Ha sido, bueno, lo de los fiscales, ¿no? El fiscal Hamilton Castro, que ha salido con todo su equipo a hacer un comunicado a través de YouTube. Anuncio, claro, que tiene que ver con las empresas que estuvieron consorciadas con Odebrecht sobre todo, pero no solo, pues ha dicho que se les ha decidido formalizar investigación a los representantes de Graña y Montero, JJ Camet Contratistas y Sociedad Anónima de Ingenieros Civiles y Contratistas. Sí. Así es. ¿Qué era lo que estaba pidiendo el fujimorismo desde hace rato? Y por eso... No sé si es el fujimorismo, ¿ah? No solo, No sé si pero es quien más ruidosamente lo pedía, digamos. Sin duda, con entusiasmo, digamos. Pero parte de la opinión pública también, no me acuerdo con quién conversaba esto el otro día, ¿no? Había esta sensación de que, claro, en el Perú, o sea, mientras que en Brasil tenías a Marcelo Odebrecht, que era La antes cabeza, todopoderoso, además. Sí, claro. No, y además un personaje representativo del poder económico en Brasil. Ponía presidente. Preso. Sí. Que ponía presidente, etcétera, y sometido por la justicia, porque no sé si ustedes recuerdan, la actitud inicial de Odebrecht fue muy arrogante, pensaba que no, y se bajó. Sí, claro. Y se volvió colaborador eficaz. Y arruinó Mientras todos. y en el Perú, a pesar de que tenemos esta sensación de podredumbre, no solo política, sino también económica, no había nadie, digamos, que simbolizara nada, ¿no? Evidentemente eso no puede ser un fin en sí mismo, porque quien esté preso tiene que ser alguien que, no porque por represente a alguien, ¿no? sino Claro. porque tiene... Porque cometió un delito. Pero de alguna manera hay la sensación de que esto no estaba llegando digamos, a quienes se han beneficiado en el sector privado, del ¿no? fujimorismo, porque tiene precisamente lo que se ha presentado, apoyado por toda la bancada, es esta acusación contra el fiscal de la Nación y contra el fiscal Hamilton Castro, ¿no? Y eso se va a ver ya en la subcomisión de acusaciones constitucionales. De hecho, le han preguntado al congresista, al vocero Salaverry, de la bancada, si es que, bueno, ahora que ya están haciendo lo que ustedes están pidiendo, ¿van a desistir? Le he dicho que no. Que van a seguir para adelante, por eso yo mencionaba. Lo cual te demuestra que era un pretexto, o sea, al fiscal lo estaban acusando no por lo que dicen que lo estaban acusando. O sea, está, digamos, tú y con muchos otros de acuerdo con que hay que investigar a todos, pero no a este extremo de esta acusación contra... Además te diría, para no ser tan sesgado, que incluso puede ser que, en la línea de lo que dije hace un ratito, ¿no? Que algo de razón tengan quienes reclamaban a la Fiscalía cierta mayor diligencia. Y pueden hacer el argumento de que precisamente han reaccionado porque se han sentido, digamos, presionados, ¿no? Ese es el punto que ellos pueden tener, ¿no? No solamente en este caso, sino también en la sociedad. Pero hay una distinción, tanto jurídica como política, entre una falta de diligencia y una omisión funcional, claro, o una infracción constitucional, porque para la acusación constitucional desgraciadamente son infracción. Podría dar a entender eso, ¿no? Hacen esto y luego ocurre esto, ¿o no? Claro. Digo, para el público. Sí, sin duda uno podría decir que podría especular. Si califica de infracción constitucional. Pero ese es el punto. La omisión, ese es el... No hay manera que califique de infracción constitucional, digamos, porque no le correspondía el rol al fiscal de la Nación hacer esta diligencia, sino al fiscal Hamilton. Y no le corresponde al Congreso decirle a quién tiene que acusar o a quién no tiene que acusar. Así es. Digamos, a mí me da la impresión, como decía, que la Fiscalía podría haber sido bastante más diligente en lo que ha sido en términos de sus investigaciones. Es decir, no hablemos ya de que no hay un equivalente a Odebrecht, digamos, José Graña o quien sea, detenido preso. No hablemos siquiera de eso. Hablemos de que no ha habido un allanamiento de computadoras, de correos electrónicos, etcétera, o sea, a ninguna de esas empresas, que no constituye, digamos, indicación de culpabilidad, simplemente de indagación. O sea, si yo realmente estoy interesado en saber
si estos están metidos en la colada o no. Claro. Hace algún tiempo, cuando se presentó Barata a pedir su colaboración eficaz, que entiendo que así fue a la Fiscalía, bueno, te enteras de que hay esto y entonces haces un allanamiento, digo yo, ¿no? Y eso no hubo. Ahora, de ahí a decir que eso, o sea, ¿qué es peor, el remedio o la enfermedad? ¿No? Lo que dice la Fiscalía, lo que es, bueno, aparte de lo que dice Alfredo, de que eso no es competencia del fiscal de la Nación, pero también sostienen que ellos sí estaban en una etapa preliminar. A la preliminar. No preliminar, pero sí de investigación. Una etapa reservada. De indagación. Lo que pasa es que, claro, y los fujimoristas dicen no, o estás en investigación o investigación preliminar, y esta no es ninguna de las dos. Pero ahí se están poniendo pues un poco legalistas. Lo que dicen los fiscales es que están en la etapa de corroboración, Bueno, de la, exactamente, de la, sí, que es lo que estaban haciendo, ¿no? La corroboración del testimonio del candidato a colaborador eficaz, ahora colaborador eficaz, Barata. Pues claro, también se han demorado, digamos, ¿no? Exacto, o sea, para poder cotejar, digamos, esto de las utilidades. Ahora, es curiosa la reacción de algunos fujimoristas cuando finalmente se logra avanzar en la ruta de la colaboración eficaz con Barata, ¿no? Ha habido fujimoristas como el vicepresidente de la comisión, precisamente Lavajato, que ha dudado y ha dicho que esto va a ser un teatro, que esto es... Castro. Va a contar la parte de la novela que le conviene. Va a contar la parte de la novela que le conviene. Sí. Él es de Frente Amplio. Sí. Ah, ya, bueno, entonces esto me parece que es muy extraño, porque entonces no todos queríamos que Barata hable, ¿no? Y ahora no queremos que hable. Es algo curiosa esas reacciones, ¿no? Jenny Vilcatoma también ha dicho, bueno, en fin, por el cambio de estatus de Barata, ha dicho, bueno, y ahora creo que ha hecho observaciones sobre la reparación civil o cosas por el estilo. Bueno, el procurador. Bueno, el procurador, eso iba a decir yo, ¿no? Que también el procurador... porque estábamos en el Congreso, por sí, eso pero que también el procurador es muy sospechoso o extraño que apele. Bueno, digamos, torpe por lo menos políticamente, En el ¿no? mejor de los casos torpe, en el peor de los casos vaya uno a saber, ¿no? Es que ¿Quién ha dado todas estas sospechas. Claro. Procurador se ha mandado por la libre y ha apelado por su cuenta? ¿Cómo es? ¿Le ha dado la orden el jefe de los procuradores? ¿Le ha dado la orden el ministro de Justicia? ¿Le ha dado la orden el presidente de la Valdría República? la pena Claro. explicar en qué consiste esta complicación, porque quizás no todos conocen que es precisamente el cambio de estatus en la situación de Barata lo que va a permitir que se convierta en colaborador eficaz, una cosa que estaba, digamos, Y que por lo suspendida tanto nos completamente. cuente todo lo que queremos saber, ¿no? Ahora, Así la es. lógica de la colaboración eficaz es yo dejo de condenarte parcialmente a cambio de que tú me cuentes todo. Claro, es un costo-beneficio. Y es un costo-beneficio que es, nos enteramos de la verdad y a esta persona no le damos la condena que le tocaría si es que no hablara y no delatara en realidad, porque la idea no es que cuente sobre sí mismo, sino sobre los demás. ¿No? Entonces es una por otra, o sea, el tipo tiene que tener un incentivo para echar a los demás. Que quede que no hable. Es más Hay o gente, menos, ¿no? pero evidentemente hay sectores políticos interesados en que no hable. Entonces, claro, utilizan el argumento un poco populista de no, pero no es justo porque entonces el tipo se libra y no... Pero claro, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que el tipo lo condenas y lo condenas a él solito, si es que lo llegas a condenar y no te enteras de lo que pasó. así es. Ahora, Vario hizo la precisión de, vamos a explicarle al público. ¿Qué piensa la gente sobre todo esto que ha pasado? Último, vamos a ir a una pausa, ¿te parece, Alfredo? Sí. Rapidito, y luego regresamos contigo para que nos des un panorama de, a ver, cuál es la sensación, porque una cosa es lo que pensó los periodistas, los políticos, ¿no es cierto? Y otra es lo que piensa el público y los televidentes. Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, continuamos aquí en Portada desde Paracas y estábamos conversando con nuestros invitados sobre las últimas noticias relacionadas con el caso Lavajato, en particular el anuncio de la Fiscalía de que se ha decidido formalizar investigación contra los representantes de Graña y Montero, JJ Camet y Ixa, exactamente. Ahora, de otro lado, Jorge Barata, que es el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, ha aceptado ser interrogado por los casos de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala en este nuevo contexto. Esa es la otra novedad. Y tú
Te preguntabas, Verónica, ¿qué cosa es lo que piensa la gente de toda esta circunstancia? Sí. Bueno, yo creo que hay varios planos, ¿no? Hay un primer plano general, donde la opinión pública tiene una pésima opinión de los políticos y asume, por lo que estamos viendo con bastante razón, que la gran mayoría son corruptos, ¿no? Entonces hay una gran desconfianza en la clase política. También hay una desconfianza en general en las instituciones públicas, ¿no? El Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso, etcétera. Hay mucho descrédito. Dentro de eso, en términos relativos, digamos, hemos visto nosotros en los últimos tiempos una cierta mejora en la imagen del Poder Judicial y de la Fiscalía, mientras que no del Congreso. O sea, es como que en la medida en que comienzan a meterse presos a algunos políticos, a algunas autoridades, el Poder Judicial comienza a ganar un poquito de confianza. Y en el tema específico de la denuncia que se está levantando en el Congreso contra el fiscal, la gente informada que está siguiendo el tema piensa que esto tiene una intencionalidad política o una intencionalidad, digamos, una represalia, de represalia o de tratar de acallarlo, porque temen que vaya a avanzar en investigaciones que perjudiquen a Keiko Fujimori. Entonces, en ese sentido, la gente informada respalda al fiscal. ¿Y qué tan informada está la gente? Bueno, lo que te digo es, la gran mayoría no está informada, pero de los informados, porque en las encuestas hacemos para esos casos una pregunta, digamos, de filtro, ¿no? La gente que está informada, entonces sí tiene una actitud, digamos, dentro de su nivel de información, que no vamos a tomar examen, ¿no? Pero, digamos, desde esa percepción, de desconfianza mayor hacia el Congreso, ¿no? Y de cierto respaldo al fiscal. O sea, si hoy día el Congreso lleva hasta las últimas consecuencias su denuncia contra el fiscal y termina el fiscal destituido, eso va a ser percibido no solamente como una prepotencia, sino como un acto de interés en defensa o protección, digamos, de Keiko Fujimori. Bueno, de hecho, como tú apuntabas, Alfredo, en un artículo este domingo, hasta, digamos, los que abiertamente están respaldando, los opinólogos que respaldan a Keiko, digamos, le han hecho ver que ese camino la está llevando al desastre. Claro. Trae un fantasma, ¿no? Trae un fantasma del pasado. Así es. Claro, ¿no? Y además es como que es un reconocimiento de culpabilidad. Si tú no tienes culpa, en el caso Joaquín Ramírez o en el caso Lavajato, entonces que siga pues la investigación. Porque en ese caso tiene dos elementos, no solo uno. O sea, el elemento que lo hemos visto en otros casos, de como la prepotencia de la cosa, pero además en este caso tiene el adicional de que parece que lo hacen para protegerse, claro. Entonces están, como tú dices, reconociendo implícitamente el miedo y por tanto la culpabilidad, ¿no? Entonces por ningún lado les conviene. Claro, como tampoco le conviene al presidente arrastrar los pies, digamos, en el tema de reunirse con la comisión del Congreso. Claro, es verdad que legalmente tiene todo el derecho, pero la imagen pública es de que él no quiere hablar porque tiene miedo de meter la pata. Estamos discutiendo. Así es. No es si tiene derecho o no tiene derecho, sino si le conviene a él y le conviene al país. Así es. De hecho, cuando se ha preguntado sobre en quién confía más, Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski, más confianza tiene Keiko Fujimori. Bueno, eso es reflejo de la votación. Todavía, después pero de sí, todo un año, el fujimorismo más de un año. es muy sólido, tiene una base popular muy grande, que es una base a su vez un poco politizada, por lo tanto más menos inmune. informada, con detalle a estas cosas, claro, ¿no? es más inmune a estos debates, ¿no? Entonces, naturalmente... Tiene una posición adoptada digamos, de suyo. Así es. Y de hecho, cuando se han hecho simulaciones de qué ocurriría si hay elecciones de nuevo, el resultado es muy parecido al de la primera vuelta. O sea, vuelve a ganar Keiko, ¿no? El segundo sería PPK, de repente... Raspando, ¿no? Ya veremos. Pero no ha cambiado mucho el escenario. Quizás se nos han devaluado todos, pero la distribución, digamos, de preferencias es más o menos la misma. O sea, tendremos que hablar ahora de menos malos, digo, menos corruptos, un poquito menos corruptos, digo, ¿no? No, porque, o sea, también Marcelo Odebrecht dijo, tengo la certeza, pero pregúntenle a Barata, de haberle dado plata a la campaña de Keiko. Es esta cosa de que todos son corruptos, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Esa cosa de, ya si todos somos corruptos, la discusión es quién es más corrupto o quién es más grave que sea corrupto, un poco en la línea de lo que dijo. Se comienza a hacer escalas, ¿no? Bueno, o tal vez una mirada un poquito más sofisticada, que era la que decía Fernando Rospigliosi, también en un artículo que decía, si todos son corruptos, pero más grave que sea corrupto el presidente. O
O la funciona, otra, sí, por claro, más que sea menos argumentos del corrupto. tipo, O la otra, nosotros la que no sea cutreamos menos. presidenta, que no Exactamente. sufra nada. ¿no? Nosotros cutreamos menos. El argumento que podríamos No, escuchar. pero el argumento de que quien fue candidata como Keiko, aún si hubiese recibido plata, no pudo haber retornado el beneficio porque no ganó. En cambio, aquella que ganó, por ejemplo, la alcaldesa Susana Villarán, Sí, claro. sí todos lo sospechamos que hubo algún tipo de retribución, ¿no? Con sus contratistas, ¿no? Ese es la escala, digamos, de quién es el más corrupto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a una pausa, Una pausa, rapidito, ¿les parece? Vamos a una pausa rapidito para seguir con el siguiente tema, justo hablando del fujimorismo. Bueno, Kenji Fujimori ha sido sancionado, suspendido Por su 120 partido días, por sí. 120 días. Pero va a seguir yendo al Congreso de todas maneras. Entonces, vamos a ver Pero cómo además ha van a habido un ser. intercambio, le ha colgado mensajes en las redes, desde la bancada han hecho determinados comentarios algunos representantes. De todo eso vamos a conversar cuando volvamos. Bueno, vamos a hablar entonces sobre esta sanción contra Kenji Fujimori, el presidente del Comité de Disciplina de Fuerza Popular, el congresista Miguel Torres, ha dicho que si Kenji Fujimori persiste en su actitud, hay que recordar que ya lo habían sancionado 60 días, hoy va a ser la suspensión de 120, dice, no quedará más que la expulsión, porque de 120 en 120 se las puede pasar los próximos 3 años de repente. Bueno, recibió esta sanción. Y además Kenji dijo que mediante su cuenta Twitter que el fujimorismo no es fuerza popular. Bueno, eso ya lo ha dicho bastantes veces, ¿no? Y cada vez que, bueno, le dan sanciones de este Si tipo. no es Fuerza Popular, no se entiende por qué reunió las firmas, por qué se inscribe en Fuerza Popular. Es bien fuerte esa Alguna afirmación. importancia le concederá a la organización de todas maneras, ¿no? O sea, sin duda, o sea, Tendría. es una afirmación que es falsa, digamos. Claro. Digamos, de repente no es exactamente lo mismo, pero la fortaleza del fujimorismo hoy día es Fuerza Popular. Quizá debe decir es mucho más que Fuerza Popular. Exacto, eso hubiera sido una más preciso ajustado. y más justo y más popular probablemente, ¿no? Porque además hay una cierta mezquindad implícita, porque Fuerza Popular, recordemos, es un poco el hijo de Keiko, de todo el trabajo que ella ha hecho por más de 5 años, ¿no? Y que tiene un mérito enorme de haber llegado a todo el país y haber tenido esta representación, esta sobrerepresentación, si se quiere, porque digamos, si uno traslada los porcentajes de votos calatos Sí, a repartidora, sí. que es 30 y tantos, corrígeme, se convierte en una superrepresentación de más de 50%, casi 60, ¿no? Sí, pero en la mayor parte de Entonces, sistemas políticos ocurre eso, ¿no? De acuerdo, pero eso, yo lo que quería remarcar es que eso es obra principalmente de Keiko Fujimori, de un político, trabajo sí. muy duro de ella y de su equipo, que de alguna manera es mezquino no reconocer. Y que no lo reconozca su hermano. Claro, en este predicamento de la pelea entre ellos, ¿no? Es una afirmación bien fuerte, ¿no? Y que te denota que sigue siendo la piedra en el zapato de Keiko. Yo creo que la pelea está a niveles cada vez más fuertes y este mensaje es muy serio porque de alguna manera está preparando el camino a una posible apertura, ¿no? O sea, a que Kenji... Cisma. Un cisma, ¿no? A que Kenji eventualmente construya una nueva fuerza política fujimorista, ¿no? Diferente a la de Keiko. Yo no veo eso, la verdad. No, me es difícil de creer. O sea, ¿qué va a pasar con los fujimoristas? Pero es que planteo dos hipótesis. Con ese 20% Imagínate duro. lo que ha dicho Miki Torres, que la siguiente es expulsión. Sí. Y ¿Tú crees que no va a haber siguiente? Va a haber siguiente de todas maneras. Claro, de Ya- todas ya- maneras. Ya lo estás viendo publicado. a Kenji. Empezó. Entonces va a haber siguiente. Yo creo que Entonces, la apuesta de Kenji son dos cosas. ver. Uno, que Keiko puede estar complicada con alguna de estas denuncias, ¿no? La de Joaquín Ramírez o la de Lavajato, y en cuyo caso Keiko deja de ser un rival político, digamos, en futuro. Y la otra cosa que debe estar pensando es que Alberto Fujimori en algún momento va a ser indultado. Y Alberto Fujimori fuera, él sí tiene un predicamento sobre los fujimoristas que lo puede ayudar a Kenji, lo puede levantar a Kenji. Hoy día Kenji está jugando solo, como llanero solitario, ¿no? Pero con Alberto ya en su casa, convocando a los fujimoristas a reunirse con él, etcétera, hablando con las bases,
Yo creo que esa es la apuesta. Sí, y además, si Keiko no está en el mapa, nadie mejor que Kenji puede capitalizar. Claro. Pero además, yo quería llegar al punto de que, imagínate que lo llegan a expulsar a Kenji, ¿cuál va a ser la reacción de Alberto? Que es, a pesar de todo el trabajo que ha hecho Keiko, y que yo soy el primero que dice que hay que reconocérselo, Sí. se quiera o no se quiera, objetivamente es parte del capital, gran parte del capital político del fujimorismo. Es el capital semilla. Es el recuerdo de Alberto Fujimori. Entonces, cuando tú tienes a Alberto Fujimori cada vez más vocal, cada vez más explícito en criticar a su hija Keiko, eso es le quita muchísimo piso. Y al mismo tiempo, ¿no tienen ustedes la impresión de que el recurso de Kenji se va gastando? Es decir, que esto de hacer una ironía y, por ejemplo, parodiar el mensaje del 5 de abril ayer y sus caricaturas en las redes y todo lo demás, digamos, es una novedad que se va agotando y que llama la atención y que antes uno se reía, ahora se sonríe, a la próxima ya va a levantar una ceja. ¿Eso puede ocurrir también o no? Sí, yo creo que efectivamente eso está pasando, ¿no? Ya tiene que... Está gastando ese recurso. Está gastando ese recurso. Es verdad que es un recurso que refresca, que le acerca a los jóvenes, etcétera. Ha tenido otras posiciones un poco más importantes en esa línea, ¿no? Menos caricaturescas, digamos, pero sin duda tiene que tener un discurso un poco más maduro, digamos, si quiere convertirse en un líder político, ¿no? Con esto no llega muy lejos. Becerril le ha dicho, ya tiene 40 años, ya, ¿no? Que Becerril ¿Qué dijo? le llame la atención, ¿no? A ver, lamento además que a sus 40 años aún no haya alcanzado la madurez de vida. Y dijo que si no se siente a gusto en Fuerza Popular, debería ser honesto y valiente y renunciar. Ahora... Fuerte, o sea, las palabras que se están diciendo siguen siendo fuertes, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros pensamos. Pero estamos hablando de un padre con 2 hijos, ¿no es cierto? Un padre con 2 hijos y una de las hijas que, no sé cómo estará la relación hoy, pero desde el 2000 se la ha bancado solita, ¿no? Kenji de repente era muy joven, ¿no? Pero se la ha bancado solita. Se quedó aquí e inició esto políticamente. Tenía más apoyo del padre antes, ¿no? Sí, pero yo te diría que la no relación... discrepaba. Y que ya ahora ya no se olvidó todos estos años. Hay que diferenciar la estrategia política y la relación filial. Keiko, coincido con Gonzalo, ha hecho un gran trabajo político a lo largo de estos años, pero filial, la relación digamos de amor, de afecto, ha sido siempre mucho más fuerte con Kenji. Kenji ha estado siempre mucho más cerca de su padre, visitándolo, preocupándose por él, cuidándolo. Para él, su padre ha sido siempre más importante. Para Keiko, con el tiempo fue cada vez más la política. Pero ¿quién es el político? Hoy día, o sea, ¿quién puede ser presidenciable? Bueno, claramente ella tiene mucho más recursos. ¿Ustedes lo ven a Kenji hoy más día cerca? es Keiko. No, Keiko. Keiko. No digo, porque Hoy día es obviamente. Keiko, pero Sin duda, Keiko pero si, hoy, pero si Keiko... Con lo que hay hoy, ¿no? Pero eso puede cambiar, se digamos. desmorona, Por lo que puede haber ¿no? mañana, dices Porque tú. Digamos, yo creo, es que míralo así, o sea, yo creo que hace un año y medio, Menos, ni siquiera, menos, 6 meses. un año y medio, pongamos, un año y medio, Kenji no estaba en la lista de nadie como presidenciable. Entonces, sin duda, tienes razón, Keiko tiene mucho más recursos políticos, mucho más trayectoria, ¿no? Pero la política es oportunidad, o sea, es el momento, no dura para siempre. Se puede llevar a toda la clase política junta, ¿no? O sea, se puede llevar a muchos líderes políticos visibles. Sí, claro. Y abrir, por lo tanto, espacio para una nueva generación. Yo creo que esa es la apuesta de Kenji. Y de Keiko también. Porque todos están diciendo que Barata, todos van a decir que Barata va a decir que no le dio la plata a la campaña. Y si sí dio. Y si sí dio, y yo ya sabemos que borrada va a salir más, pues. pero si no, va a salir fortalecida. Odebrecht ha dicho que ellos le han dado siempre a todos los candidatos favoritos. A todos. ¿Por qué no le habrían dado a la candidata favorita? En 2 campañas, además. En 2 campañas. ¿Cierto? O sea, lo más probable sería es que... lo más lógico, lo más es razonable. lógico, claro. No es, como decíamos hace un rato, una falta tan grave como la de los quienes llegaron al poder, ¿no? O coimearon como Toledo de manera descarada, pero es que sigue siendo muy asertiva en decir que no ha recibido nada. Ni ella ni nadie de su partido. Ni nadie de su partido. Bueno, y eso es más difícil. Esto último ya lo Creo que dice es más menos ahora, ¿no? Es que creo que es mucho más fácil Sí. de creer. O sea, digamos... Que ella recibió es más difícil de pensar que Claro, ocurrió. o sea, yo me digamos, ¿no? imagino, Sí. a ver, trato de imaginarme Keiko reuniéndose como Nadine, o sea, no. En el Nadine se departamento ¿no? de- No me lo Sí, imagino. sí, La verdad es no que ha no sido me lo así. imagino. Así es, no Sí. ha sido así. Pero alguien de su partido, o sea, ya ahí se vuelve más...
o alguien que no sea del partido, pero que está... De la estructura política, todas son plataforma. Que, como decir, nunca, no lo conozco personalmente, nadie te dijo que lo conocieras. Claro, pero nunca me he reunido. Pero después ha dicho ni un centavo, y nadie del partido lo ha dicho. Eso lo dijo tiempo atrás. Ahora último nadie del partido no he escuchado. Sí, en ese video. Del partido no dice. ¿No dijo el partido? ¿Nadie de Fuerza Popular no dice? Dice, yo no me he reunido, está claro que no lo conozco, está claro que no me he reunido. Lo que pasa es que si nos ponemos a analizar los gastos de campaña, tenemos que llegar a la conclusión de que ha habido mucho dinero en esas campañas, en todas, no solamente la de Fujimorismo, ¿no? Que si no venían de Odebrecht, entonces ¿de dónde venía? Claro. Igual tenemos un problema ahí que nos lleva a cuestionar el origen de esos fondos. O sea, de todas maneras, es una situación complicada. Hoy día la opinión pública está mucho más alerta a eso, ¿no? Lo que hemos visto con la campaña de Villarán. Ella declaró que había gastado 1,5 millones de soles. Ahora sabemos que gastó más de 10 millones de soles. Entonces, esas contradicciones están saliendo ahora todas a la luz. Pero además el problema que tiene Keiko en este tema de los financiamientos es que si no es, supongamos que no recibió plata de Odebrecht, nada. Le queda otro franco, que es el de Joaquín Ramírez. Claro, así es. Que es dinero absolutamente cuestionable, ¿no? O sea, Joaquín Ramírez, cuando le han pedido que justifique su riqueza, ha dicho que se han perdido todos sus libros en un taxi. Sí. Como firmar un papel en blanco, ¿no? Entonces es como lo de firmar el papel en blanco y poner el número de pasaporte, ¿no? De Prado, ¿no? Y conozco el caso de una empresa privada que trató de hacer una donación a la campaña de Keiko, y Keiko dijo que no necesitaban. Así es. No necesitaban. No necesitaban. Sí, yo también conozco ese caso. Entonces, ¿el mismo o es otra empresa? No sabemos. Sospecho que es el mismo. Sospecho que es el mismo. La pausa vamos a ver. Le nos cuenta porque realmente son dos empresas. Pero lo que te quiero decir es que tenía recursos, digamos, a discreción. Perdón, yo también conozco empresas que otros candidatos iban a buscarlas y decían, disculpe, estamos con Keiko. También conozco, así que... ¿No? Bueno, por eso, lo más importante en todo caso es que las reglas de juego tienen que cambiar para que sea mucho más transparente la fuente de financiamiento y los gastos de campaña. Más verde que las plantitas que tenemos acá. Pero eso es lo que tenemos que mencionar. No por verde tenemos que renunciar a la posibilidad de... Tú eres un entusiasta y soy fatalista. ¿Sabes qué pasa? Que a veces para que pasen esos cambios tienes que llegar al fondo. Así es. Entonces, si esto sigue como está viniendo, como el shock, vamos a tener que llegar al fondo para que no les quede, a los políticos a veces solo lo hacen cuando no les queda otra. Entonces va a ser tan vergonzoso esto que no les va a quedar otra, si es que sigue como sigue, ¿no? O sea, si al final resulta que le han dado plata a todos estos, pues esto es recién empieza. Claro. Así es, todavía van a hablar, recién. Tal vez no les quede otra que pasar esas normas. Claro. Bien, tenemos que ir a una nueva pausa y regresamos luego para hablar de lo que ha dicho el ex ministro de Defensa, Mariano González, Justo que le ha dicho a Mercedes Arauz que debería preocuparse por orientar mejor al presidente. Con eso volvemos. Muy bien, continuamos aquí en Portada y vamos a ver ahora lo que comentábamos antes de la pausa, que son las declaraciones del exministro de Defensa, Mariano González, quien le ha dicho a Mercedes Arauz que debería preocuparse y orientar mejor al presidente Kuczynski para que reciba la comisión Lavajato. Pero esto porque ella antes... Claro, esto es una respuesta a un comentario de Mercedes Arauz, que fue cual... No me pareció ofensivo tampoco, pero creo que al señor González no le ha gustado. Le preguntaron sobre esta última noticia del señor Mario González, y este dinero que de pronto entró a su cuenta y luego salió de Odebrecht y luego al día siguiente hubo dinero que entraba a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, y después esta consultoría que dicen que habría sido ficticia, por ahí apunta la investigación de la Fiscalía, y ella dijo, bueno, es un parlamentario andino que él mismo solicita que se levante la inmunidad. Eso es lo que él debería hacer. Entonces el señor González dice, bueno, gracias, no me aconseja mucho. En lugar de aconsejarme a mí, a ver si le aconsejas al presidente. Pero es un qué poco consejo, ¿no? Sí. Ese consejo es como una indirecta, parece o no. Entonces, ¿cómo han entendido esa...? Porque por él aconsejo al presidente y punto. Pero aconseja lo que reciba la comisión Lavajato, ¿no? Bueno, yo te diría la siguiente reflexión. Si cuando no hay estas cosas, el entorno del presidente no se pone de acuerdo en nada, específicamente el entorno tecnócratas versus partido peruanos por el cambio, no se pone. Imagínate cuando hay una tensión y una sospecha, no me sorprende nada que esté en ese plan. O sea, a ver, yo esperaría ver cómo termina esto peor, ¿no? No sé.
No esperaría de ellos. Tirar los platos, así dices es. tú. Claro. De pronto, sí. A mí me parece que contribuye a ir a la campaña de PPK con un monto como el que ha declarado no es una cifra, digamos, grande, es normal. Muchos candidatos en realidad les piden a los candidatos que contribuyan, ¿no? Ya que te voy a, ¿no? Vas a ser candidato, por favor, ponte pues, algo. no, mójate, ¿no? Eso es normal. Lo que hay que profundizar es qué pasó con ese contrato con Odebrecht, hubo realmente un trabajo. Ese es un tema que hay que es materia de investigación, ¿no? Y la otra tal vez es cómo llega pues este señor que trabajaba en el gobierno anterior al entorno del presidente, ¿no? Cómo termina el ministro. Hay una serie de cosas ahí raras, ¿no? Pero me parece con que ese procurador, además, que sí, había sido el nexo, que ya no estaba relacionado también al caso. La última vez que estuvo en el programa, dijo que se había peleado con Perones por el Cambio. Que ya no estaba en el partido, sí, dijo. porque tuvo problemas, ¿no? No quiso ahondar en ello. Pero que era un incondicional el presidente de la República. Eso lo dijo. O sea que aparentemente es tanto, ¿no? sumamente No, cercano. ahora este Digo, comentario. la última vez que estuvo en el programa, que no ha sido esta semana, Claro, ni la anterior. Pero no ha sido hace un mes tampoco. No, fácil 3 Claro. semanas. Sí, Ahora que unas regresamos 3 al hay que semanas, buscar sí. esas 20 días, declaraciones. sí, sí. Claro, para preguntarle, ¿no? Ahora, pueden llegar entonces, si usted le creen a Pedro Pablo Kuczynski, que o sea, ya el presidente ha dicho que él no ha asesorado, no tiene ninguna vinculación laboral. Sí, O sea, la verdad, en ya ha Semana dicho que Económica no. hemos criticado al presidente con esa afirmación, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque si no tiene nada que ver que diga, o sea, no tiene ninguna vinculación laboral, suena que puede tener otras, ¿no? Profesional creo por que dijo, supuesto. ¿no? Yo creo que ha debido decir, o no tengo ninguna de ningún tipo, no sé nada, o si Tengo. tuvo alguna, Decir. tuve esta vinculación de este tipo que se limita a eso. O sea, Claro. el presidente no puede dejar que haya sombra de dudas sobre su figura. Para mí también ha dejado sombras y deja abierta esa interpretación de que efectivamente no hay relación laboral, evidentemente no está en la planilla, no hay relación profesional directa, porque él a nombre propio no ha emitido pues un recibo de honorarios profesionales, pero de repente hay algún otro tipo de relación, que puede ser perfectamente legal, pero por razones políticas, de imagen, él ha preferido ocultar, es una hipótesis, ¿no? Esa relación, y eso sí es un error, porque en este momento cualquier... Porque ya se hace suspicaz el hecho claro, del se ocultamiento. se genera una bola de nieve, ¿no? Claro. Pero, O sea, acá se le el preguntó por la ABC del manejo consultoría. de crisis hoy día es todos los especialistas de manejo de crisis te dicen hoy día, tú, en el momento que tienes una crisis de estas, dices la verdad. Es como que Gonzalo Y te diga, controlas yo no tengo control de ninguna daños. relación con Odebrecht. No, pues él no la tiene, pero Odebrecht ha sido suscriptora de Semana Económica. ¿No es cierto? Eso no lo puede negar. Pero lo que te digo es, si Gonzalo estuviera en una situación así, él debería decir, no, si ha sido suscriptor, acá está en su suscripción, no tenían... En fin, algo así podría haber pasado con PPK. Yo creo que esa es mi hipótesis y sería un error que él no Y haya luego nos contado enteremos ese detalle. Claro, de porque algo. cualquier cosa que nos enteremos, por más que sea legal, ¿no? va a sonar muy mal. Ya es, No, ya no. mueve a suspicacia Claro. la negación Así original. es, o la- así es. Porque a él se le preguntaba La por la ambigüedad. consultoría. Yo te O sea, puedo decir y- todo lo que ha por- facturado Semana Económica. 40.000 soles en 20 años. Lo tengo ya mapeadísimo. Por si acaso. Para que nadie me Pero se diga le ha nada. preguntado por una consultoría. O sea, es muy difícil, sí o no. Sí, a través de una empresa, la empresa con la que tuve vinculación hizo la consultoría, no sé, eso es Y además, fácil. entiendo que hubo que forzarlo a que saliera a mencionar esto en televisión, porque él quería, con la alusión en las redes, dejar el asunto por liquidado, ¿no? Que además en las redes había sido mucho más escueto que en Sí. esos 8 minutos que dijo... Entonces, todo el escenario es Hay una inquietante. idea, Sí. permítanme a mí traerla, ¿no? Por favor. Juan Paredes ha escrito sobre esto y lo ha insistido en algunos de sus artículos, que es, o sea, la figura del jefe de Estado, ¿no? O sea, y él no lo critica con el presidente Kuczynski, sino con todos los presidentes, o sea, que no se dan ¿qué te puedo decir? La importancia que tiene la figura, o sea, que estamos como muy acostumbrados al presidente de la República solo como jefe de gobierno, y nos olvidamos que también es jefe de Estado. Entonces, el primero que tiene que tener una conciencia que es el jefe del Estado, que personifica a la nación según la Constitución, Así es. o sea, y por tanto representa a todo el Estado, es decir, incluso a los poderes con los que está No somos supuestamente el enfrentado. ejecutivo, sí, claro. Es el presidente, entonces el presidente no puede dejar que haya ninguna
mácula sobre, Sí, claro. sobre su investidura, me parece a mí, Claro, es una opinión a subjetiva. esa opinión que yo comparto, hay como dos estrategias, ¿no? Una que es la absoluta transparencia, que es un poco la que estamos sosteniendo acá, y otra que probablemente es la de mejor, hay ciertos temas que no debes mencionar porque vas a afectar la imagen de la jefatura de Estado, ¿no? Entonces, de repente ha habido alguien que le ha aconsejado ir por ese camino, no sabemos, ¿no? Por eso yo también comparto esta suspicacia generalizada hacia toda la clase política, en mayor o menor medida. Pero llama la atención ahora el fuego amigo, digamos, ¿no? Es decir, una cosa es que se lo dijeran desde la oposición Por pura supuesto, y dura, claro. y otra No, cosa es que eso un está- ex ministro claro. ya se voltee y le diga, oye, no me fastidies, Un más ex bien. incondicional. Sí, Claro. es... Pues digamos, está muy mal, claro, un nosotros no estamos, cambio en nosotros no estamos en el clima, gobierno, ¿no? pero él ha debido mantener un poco más de lealtad con la persona que le dio la oportunidad de ser ministro, ¿no? Que por algo. Y congresista además. Eso por algo ha sido. No, eso es una respuesta. Algo ha pasado. Yo creo que No la solamente ha salido ha esta pedido un denuncia. respaldo y Meche no se lo ha querido dar, ¿no? Probablemente está reaccionando ante esa actitud, digamos. No solamente estas declaraciones que hemos visto de Mercedes Arauz, sino que ha habido otra cosa, dice. Claro. Y Yo ya creo veo, que él oye, quisiera más respaldo de parte del gobierno y el gobierno le ha dicho, este No, es un hijito. tema tuyo, tú ves lo que haces, es tu problema. Sí. Baila tú solito. Bueno, vamos a una siguiente pausa. A una última pausa. Vamos a una Así última pausa. Y regresamos con qué tema. Bueno, el ministro de Agricultura dice que no tema la interpelación que se ha planteado en el Congreso por Frente Amplio, por parte del Frente Amplio que Pero hay voces que hablan de un cambio de entusiasmo. ministro. Bueno, debe Sí. haber sido ahí Sí. coordinado. Bueno, seguro. con eso vamos a regresar. Pero que lo pongan. Muy bien, vamos con el siguiente tema. Entonces, hay una intención de querer interpelar al ministro de Agricultura, a José Hernández, para que pueda responder por los trabajos de prevención, si es que acaso se han hecho algunos trabajos ya, de prevención que tendría que haber ejecutado su sector. Hay que recordar que en Piura la población está sumamente fastidiada. La Plaza de Armas, ¿ustedes han tenido oportunidad de ir a la Plaza de Armas de Piura? Bueno, yo Últimamente recibo no. a través de las redes sociales una polvareda, polvareda. Ustedes recordarán que está todo inundada, pues ahora es una polvareda. Y viene nuevamente el verano, ¿no es cierto? Este calor sofocante, dicen que va a haber un fenómeno de la niña. ¿Cómo va a perjudicar a los agricultores? Bueno, la gente está fastidiada. Y quienes han tomado esta protesta, este malestar, son los de Frente Amplio. Pero bien decía Mario que hay voces que dicen que de repente él se va en un Que mes. antes de que ministro. ocurra, digamos, la interpelación y eventual censura, Pero tiene Frente Amplio, quisieran pero cambiarlo. con apoyo de 3 bancadas, ¿no? Pero no sé cuáles son, porque en realidad, digamos, quien puede censurar a un ministro es el Fujimorismo, nada más, así ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando renuncia Pablo de la Flor, poco después de una entrevista que él da en El Comercio y otras declaraciones, él criticó tanto a los gobiernos regionales como al Estado peruano en cuanto a su incapacidad de gestión. Sí. Y de alguna manera dejaba entender que se refería al Ministerio de Agricultura, porque es el que tiene mayor responsabilidad, Injerencia en el tema de la ese prevención, rol, sí. ¿no es cierto?, contra el fenómeno del niño. Y lo que está ocurriendo hoy día en Piura y en otras ciudades es precisamente que hay mucho malestar por la ineficacia tanto de los gobiernos regionales como del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, no me sorprende esta situación y sí es posible pues de que el gobierno esté considerando reemplazarlo, ¿no? Pero hace rato se decía que él iba a salir. Yo pensé que que con el gabinete de Mercedes Arauz él no iba a regresar. Pero no sé si como en otras oportunidades se dice que nadie quiere asumir tal o cual cartera y claro, que por de eso hecho los rumores lo dejan, hablan ¿no? de algunas rotaciones dentro del mismo enroque, Otra ¿no? vez. Hablan Es el estilo de este Otra vez. gobierno. de Alessio, que está en salud y que lo moverían a agricultura. Eso quiere decir que no tienen, pues, digamos, una panoplia así llena de No hay posibilidades. banca, no hay banca. No hay banca en parte porque tampoco le va bien un gobierno de minoría, con una mayoría en el Congreso, digamos, que no lo ve con mucha simpatía. No es fácil ser ministro, ¿no? Hemos visto excelentes profesionales que han durado poco, ¿no? Y han sido maltratados. Y han sido maltratados, ¿no? Desde Fernando de Zavala hasta Pablo de la Flor inclusive. Entonces, yo creo que es difícil, efectivamente, para el gobierno convocar personal de muy alto nivel para asumir funciones como la de
ministro, ¿no? Lo que está claro es que nadie va a hacer cuestión de Estado por ese ministro, ¿no? O sea, no van a hacer cuestión de confianza. Aparte de los problemas con la reconstrucción, ¿tienes tú la impresión de que no... De que es muy mal ministro. No tiene goles que ostentar? No solo tiene goles, tiene, o sea, a ver, es autogoles. Inexplicable el nivel de populismo de este ministro en un gobierno como este, claro, ¿no? El tema de la leche. El tema de la leche, ¿qué más? Habían varios temas, ¿no? Sus ataques a las empresas, sugerencias sobre controles de precios, el tema del limón, cuando subió el limón por un tema de oferta y demanda. Hablaba de la especulación. Hablaba de la especulación. Que no pasaba nada, ¿no? Decía. Tenía, sí. A ver, yo tengo que ser consistente, ¿no? En Semana Económica, en una editorial, le recomendamos al presidente que lo saque. Que lo ¿Hace cambie. tiempo esto? ¿Cuándo? Hace unos meses. Entonces, ¿Y se lanzan con algún nombre de repente para darle ideas difícil, ahora, ¿no? aprovechando el CADE? Difícil, porque como tú dices, no cualquier... ¿Quién va a querer ahí? Sí. ¿Quién va a querer sentarse ahí para buscar apoyos? Porque necesitas apoyo en el Congreso para poder hacer Ahora, el leyes y populismo en algunas otras carteras comienza a asomar, Sí, pero ¿no? En ese vivienda, nivel, pero a ese nivel, los o sea, programas de subsidio, pero este determinados... tema de la leche, pero al nivel de la eso ignorancia era de las ya- leyes económicas más no, elementales, claro, o sea, Pero más que económicas, el tema de la leche era un sinsentido. O sea, que querían que se haga algo y si se hacía eso, no iba a haber leche. Claro. Así de sencillo. Así es. Y entonces, digamos, a grosso modo, ¿no? Pero es la Entonces, ignorancia de una ley económica, es decir, que el control lo que produce es Claro. escasez, eso de ahí lo sabemos desde la época de Babilonia, digamos. pero Sí. porque no, pero es que tampoco acá se hacía. ¿Ah? O sea, eran temas, además de económicos, técnicos, que eran imposibles de hacer con lo que el gobierno quería impulsar. Con la Constitución, ejemplo. además, Era ilegal, control de ¿no? precios. Absurdo. terrible. Sí, yo también pienso de que no hay nada rescatable que pueda hacer que alguien lo defienda, ¿no? Lo veo un ministro, digamos, anodino en el mejor de los casos, ¿no? Que no debería, no veo al gobierno defendiéndolo de una Además, ¿qué posible política? O interpelación. sea, recuerden que la cuestión de confianza es en defensa de una política que se encarna, digamos, en el ministro, pero ¿qué política agraria está detrás del ministro Hernández? La ministra de Educación, con todo respeto, tampoco no era... O sea, ya se crispó el ambiente, ¿no? Pero tampoco no es que era... No, pero ella era una Tú podías persona que decir tenía... que ella encarnaba una política educativa Claro. que era... Algo que venía de hace años. Ella había ¿verdad? sido que siguió funcionaria el camino. Que puedes estar de acuerdo o no, Claro. pero que Estaba había en la una misma línea. política Y si tú la que era escuchas, la continuación de la de Saavedra, ¿no? Y la defensa que ella hacía de su función era una defensa muy profesional, muy precisa. No tenía quizá la capacidad de comunicación de Jaime Saavedra o de otros ministros más experimentados. Ni la contundencia, pero tenía la solvencia profesional. En este caso yo no imagino esa capacidad, digamos, de defensa de unas ideas en una interpelación. Ahora, Perdón, adelante. o sea, decir, ¿cómo va a quedar esto? Porque hace no sé cuántos meses ha pasado desde el nuevo gabinete. ¿3 meses? ¿4 meses más o menos? Ha envejecido rápido, ¿no? Sí, parece más, ¿no? Pero bueno, hay esta intención en el Congreso que era sacar al ministro y efectivamente si el fujimorismo no lo apoya, no va a pasar absolutamente nada. Habrá ahí negociación, me imagino, también. Por parte del Ejecutivo, yo creo que el Ejecutivo y tendría también que del tomar la Frente iniciativa y Amplio, cambiarlo, ya está, ¿no? Claro. antes de Sí, que antes de que esto llegue. En este ¿Para caso, qué vas a dejar que haya de nuevo no vale la crispación? pena. ¿Qué vas a- pero, no han hecho eso a lo largo de todo Lo que este pasa tiempo. Pero es que es Estaban distinto. estaban Es que defendiendo No se la van a Era jugar por distinto, este era ministro, distinto. claro, no A ver, encuentran en los otros argumentos. casos habían cosas en juego mucho más importantes. Pongamos 2 ejemplos. En un caso yo opino que sí era justificado, en educación. En otro caso creo que no era justificado, Chinchero. O sea, creo que escogieron mal la batalla de Chinchero, creo que escogieron bien la batalla de educación. Pero en ese caso había algo, acá no hay nada. O sea, ¿qué política agraria hay en este gobierno, por Dios? ¿No? Que está encarnada en Hernández. Alfredo, ¿tienes tú la impresión efectivamente de que este gabinete está envejeciendo? Bueno, lo que te puedo decir es Muy que rápido. los gabinetes duran en promedio 1 año. En el caso del gobierno de Humala duraban 9 meses. O sea, hubo 8 primeros ministros en ese gobierno. En los gobiernos de Toledo, de García, más o menos eran 5, o sea que prácticamente 1 año por premier, ¿no? Y ahora Zabala cayó poco después de 1 año, ¿no? Entonces yo creo que estamos probablemente con un gabinete otra vez para 1 año
Y eso es sin contar con ¿Tú que... le auguras 8 meses más a este gabinete? Yo creo que sí, porque Mercedes Arauz es una política, digamos, ya con cierta experiencia, cierta muñeca, ¿no? Creo que ella sí tiene la capacidad de aguantar, digamos, hasta fin de año, fin del 18, pero igual es una situación difícil y complicada, y en el camino va a tener que hacer cambios para poder seguir avanzando, ¿no? Porque ya... ¿Qué otro ministro, cuánta cartera ves débil? No, en este momento no tengo ninguna así a primera vista. Me parecía que la más débil era la agricultura, justamente. Pero es que siempre se habla de que a fin de año hay cambios, pero se dice, en realidad no los hay. Suele haber recambios, ¿no? Nunca, O sea, Ahora sería muy pronto, salvo este de acá, ¿no? Y además vienen acontecimientos que van a aligerar la escena política, que llegue el Papa, bueno, Navidad, el Papa, el Mundial, y ahí ya estamos en 28 de julio prácticamente, Sí, pero ahí es donde y bueno, ¿cómo era eso de la revolución social? Le preguntará a alguien, ¿no? Porque la revolución social se acaba la fiesta, se acaba el recreo. es un tópico literario, ¿no? Claro. Se acaba el recreo. Sí. Bueno, expectativas para el CADE. Ya para ir terminando. Bueno, Yo siempre me he quejado del CADE. ¿por qué? No sé, digo, bien acá, hablan, soluciones, por favor, soluciones. Pero llevan la cuenta de lo que se ha dicho en CADEs mira, anteriores por favor. y en qué medida se ha... Yo fui presidente del CADE anterior, ¿no? Y justamente... El anterior un éxito. un Sí. éxito, ese sí. Bueno, justamente a raíz de esa expectativa de que haya cosas concretas, inventamos en ese momento un concepto que le llamamos CADE-MIDE. MIDE por Monitor de Indicadores del Desarrollo. Entonces trabajamos todo el año un conjunto de 21 indicadores, 7 sociales, 7 económicos y 7 institucionales, y tomamos un año base, el 2015, y el objetivo, y pensamos objetivos para el 2021, ¿no? Concertado con el gobierno entonces, además. Y lo que estamos haciendo este año, vamos a presentar el avance de estos indicadores. En algunos se ha avanzado, otros se ha retrocedido, otros estamos igual, y lo que queremos es empezar a marcar a la clase política en su conjunto, y en realidad a que tenemos que mirar más el progreso del país de manera integral, por un lado, no solamente, digamos, crecimiento de PBI, y por otro lado que tenemos que mirarlo de manera más técnica, o sea, no tanto floro, sino más números, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un caso concreto de avance. Y en este CAE también hay una propuesta, una iniciativa de acuerdo nacional, de búsqueda de consenso, que le va a presentar el presidente de CAE, Drago Kisic, con esa idea de que debemos limar las perezas, dejar de las polarizaciones y ponernos de acuerdo en ciertas cosas fundamentales que nos permitan avanzar hacia el desarrollo. ¿En qué cosas se ha avanzado? Mira, en el ámbito social, Sí. un indicador que medíamos era cuánto demora la atención al público en el sector salud. Era 13 días el 2015, el 2016 bajó a 7 días. Entonces es una mejora importante, ¿no? Se bajó en educación, se avanzó un poco en educación primaria, ¿no? Sí. Los datos de la prueba PISA son en ese sentido favorables. Se ha avanzado también otro indicador social que no depende tanto del Estado, pero que es importante, que es la conectividad a Internet. Se está avanzando de manera importante. En la parte institucional hemos avanzado en el ranking de democracia. La democracia la medimos con el ranking de la revista El Economist. Nos han reconocido un avance, ha habido elecciones limpias, digamos, y entonces hemos subido puntos de ranking. Hemos retrocedido, por supuesto, en corrupción, ¿no? Ahí hemos caído muchos puntos. Hemos retrocedido también en competitividad, eso también es preocupante. Mejorado un poco en seguridad ciudadana, en el sentido de que la victimización, el porcentaje de personas que son víctimas de un delito cada año, es menor ahora lo que era hace un año, que lo que era hace 2, eso es un buen avance, pero empeorado en lo que es criminalidad, o sea, hay más muertos, ¿no? Hay menos delitos, pero más violencia. Más violencia. Incrementar violencia. Y además vamos a ir mundial. Que es lo más eso no está en los indicadores, pero Ajá. deberíamos incluirlo. Y de parte económica, efectivamente la economía está creciendo no al ritmo que se esperaba. Ahí es donde hay menos avances, ¿no? Ha avanzado, por ejemplo, el número de visitas de turistas al Perú, es un dato en que hemos avanzado, pero hemos retrocedido en el ranking Doing Business, en el de innovación, en uno que es muy importante, que es la cantidad de empleos formales que se están creando, que ese es muy grave, y estamos avanzando muy lentamente ahí, ¿no?
Bien, bueno, interesante. Gracias. Muchas gracias a nuestros Esperanzadoras. invitados. Gracias. Sí, gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada.